Bienvenido a Reacciones y Perspectivas. Esto es una reacción a una entrevista porque nos faltó terminar de reaccionar ante la entrevista que le hicieron a Chomsky sobre Manufacturing Consent. Y son muchas preguntas. Espero terminar hoy, no sé si lo logremos. El video pasado fue el RIP 23, donde leí esta entrevista y estuve reaccionando por ahí. Pero se interrumpió. Mi hija me llegó y me tuve que detener. Pero en fin, vamos directo a lo que les tengo preparado. Creo que si lo pongo control 2, ahí está, muy bien. Bien. Ok, entonces, como introducción, les paso las buenas noticias. Ya van 10 personas y quedan 10 lugares disponibles en Dialéctica Tecnodistopia. Entonces, 10 personas ya se apuntaron. Cuando juntemos los 20, que van a ser los 20 Reapers de este primer grupo de análisis, vamos a empezar ya a ponerle fecha a las juntas y vamos a ya empezar a leer el libro. Si quieren empezar a leerlo, ya léanlo. Ya encontré un link para que lo puedan leer gratis. Aquí está, es un libro viejo. Si le ponen ustedes a lo del voyeurismo, iba a ser los observadores. Va a haber un modo voyeur o un modo observador, ¿verdad? Que también ya está listo. De hecho, ahí en la descripción de este video, no, en los comentarios de este video, ahí tienen los links. Si quieren unirse como observador, voyeur, o si quieren unirse como, ¿cómo se dice? Integral, ¿no? Que quieran comentar y juntarse para platicar. Entonces, si le ponen en Google propaganda Edward Bernays PDF, el primero del archivo del internet es este, y aquí está. Edward Bernays, Cómo manipular la opinión en democracia. Entonces, es un libro que ya está en el dominio público, es del 1928. Entonces, si lo quieren leer ahí, lo pueden leer. Si lo prefieren comprar, cómprenlo. Yo lo voy a comprar, pero hasta que me regrese a Inglaterra voy a comprar un original en inglés, porque aquí salió carísimo la importación y todo eso. En fin, ahí lo pueden encontrar en línea, ¿verdad? Sin problema alguno. Ese podría ser el que empecemos a leer. De hecho, la introducción de este libro la escribe Tony Segarra. Lo vamos a ver aquí. Aquí está. Tony Segarra. Él escribe la introducción y la podemos leer, de hecho, hoy, si quieren. Entonces, aquí va a estar el link de modo observador. Va a ser una suscripción de $2 nada más, 36 pesos. Y pueden ya pedir 10 días gratis si quieren. Entonces, ahí les dejo los links. Si quieren unir, ya ahí ven el precio. Está más caro, pero tiene acceso a todo Mindshop, todo mi curso de estética y todo lo demás. De hecho, tenemos clase de muestra de estética este miércoles 3 de diciembre. Si estás viendo este video en el futuro, saludos al futuro. No sé qué esté pasando por allá. Pero bueno, vámonos directo al grano. Leímos la pregunta 1 y la pregunta 2 de una entrevista que le hicieron a Chomsky y a Herman, que escribió con él Manufacturing Consent, sobre su modelo de propaganda después de 20 años. De hecho, la palabra clave propaganda, por eso nosotros vamos a leer el libro de Bernays, porque de alguna forma Edward Bernays es como el padre de la propaganda moderna. Entonces, por eso vamos a leer ese libro juntos aquí en RIP. De hecho, el próximo video de RIP ya va a ser leer. Vamos a leer unas páginas para empezar a analizar este libro. Bien, la pregunta 3 que le hace Andrew Mullen a Chomsky y a Edward Herman, los escritores de nuevo, de Manufacturing Consent. Investíguenlo si no saben cuál es. Si estuvieran diseñando ahora el modelo de propaganda en 2008, ¿cómo sería? Les comento que me interesa mucho la pregunta hermana o actualizada de esta que sería: si hicieran el modelo en el 2025, ¿qué sería? Creo que hacia allá va nuestra investigación de RIP, ¿no? ¿Cómo es que nos están manipulando hoy con las tecnologías y las formas que hay de vivir y de ser y las desigualdades y todo eso, ¿no? Pero bueno, estamos hablando del 2008, porque lo actualizaron, ¿no? Dicen, se parecería mucho a la versión de 1988 cuando sale Manufacturing Consent. Dicen, con el libre mercado, entre comillas, ¿verdad? El cinismo ahí de nuestros compadres, como principal sostén ideológico junto con el antiterrorismo y la guerra contra el terror que han proporcionado el enemigo o el rostro del mal necesario, con el anticomunismo relegado a un papel secundario y recordatorio ideológico. Entonces no le cambiarían mucho. Dentro de este marco ligeramente revisado, probablemente pondríamos mayor énfasis en la globalización
Interesante. Esto nos sirve bastante como estudio tecnofeudalista porque la tecnología no respeta fronteras. La tecnología es muchas veces transnacional o global. La otra es la dependencia del gobierno para obtener favores y servicios. En la agresiva gestión gubernamental de noticias, en el surgimiento o fortalecimiento de instituciones mediáticas de derecha. Sinclair, Clear Channel y el famoso Fox News. Los programas de tertulia y los blogs y el crecimiento real, pero, a ver, déjame nada más hago esto así para que podamos estar así. Le acerco un poquito. Muy bien. Los programas de tertulia y los blogs. Los blogs, fíjense, muy poco habla del internet. Bueno, hasta aquí. Tenemos que leer el libro. Digo, el libro no va a hablar de nada del internet, ¿verdad? El 88. Pero bueno, vamos a ver más adelante. Crecimiento real, pero hasta ahora débil de los medios alternativos. Fíjense, real, pero débil de los medios alternativos. Yo diría que una actualización al día de hoy, díganme qué piensan ustedes sobre esto, pero yo creo que en muchos lugares del mundo los medios alternativos, los medios sociales y todas esas cosas son muy fuertes, increíblemente fuertes, quizás y probablemente más poderosos que los medios tradicionales, ¿verdad? Las notas numeradas 4, 5 y 6 se mantienen como el original. En fin, eso es una cosa de más atrás. Pregunta número 4. Estimado Chomsky y Herman, su enfoque metodológico se basa en el uso de A, datos empíricos, específicamente análisis de contenido, es decir, contar pulgadas de columna. B, de periódico, ¿verdad? El uso de fuentes oficiales. Y C, el uso de ejemplos apareados. No sé qué se refería con apareados. ¿Puede explicar por qué adoptan dicho marco de análisis? ¿Podrían dicho enfoque complementarse con otros? Por ejemplo, análisis de discurso. La respuesta de estos compadres: no nos limitamos a los periódicos o a las fuentes oficiales. No nos limitamos, dicen. Por ejemplo, en nuestra importante tabla 2.1 sobre víctimas dignas e indignas, tenemos una columna sobre la cobertura de noticias de CBS, este canal americano de noticias. Y nuestro enfoque principal son los propios medios como fuentes independientemente de cómo obtengan la información. Admitidamente, muy fuertemente fuentes oficiales. Muy bien. Recurrimos ampliamente a los medios impresos, en parte por su accesibilidad y facilidad de uso, pero también porque son más completos, con información más exhaustiva que las noticias televisivas, que a menudo derivan de fuentes impresas. ¿Okay? Están hablando sobre sus métodos de investigación, que eso es muy importante. Si tú quieres analizar un estudio a profundidad, fíjate en cómo se investigan, cómo se recompilan datos, de dónde viene esa información. Encuentra la raíz, las razones y vas a tener una idea más robusta sobre qué pensar sobre lo que se dice. ¿Okay? Te vas más a la raíz. Es una práctica importantísima para todos nosotros en lo que sea que hagamos. Cualquier debilidad en objetividad o en las fuentes de los principales medios impresos suele amplificarse en la televisión. Sí, hay más sensacionalismo en la televisión, hay un poco más de retórica, tal vez mucha más retórica, etc. Cuando se eligen correctamente los ejemplos apareados, destacan el sesgo. Apareados. ¿A qué se referirá con apareados? ¿Tengo aquí el PDF? Sí. Podría encontrar CBS, por ejemplo. A ver si hay otras ocasiones donde sale CBS. Sí, pues pregunta 4, ¿verdad? Sí. Entonces, recurrimos cuando eligen correctamente los ejemplos apareados. When chosen correctly va a ser. Were properly chosen paired examples. No apareados. Pues de pares, con pares. O sea, conectados con. Sí. Entonces, cuando se elige correctamente, ejemplos desde pares, si agarras pares de ejemplos o de fuentes, se destaca más fácil el sesgo. Muy bien. Con males o virtudes muy similares, tratadas de manera muy distinta. En alineación con los intereses políticos del Estado.
Ok. Entonces sí, tomas pares de ejemplos, múltiples de preferencia, ¿verdad? Informaciones, y eso te ayuda a tener un entendimiento más robusto. Este es un método clásico de análisis que encaja muy bien en el análisis del servicio propagandístico. Nuestro método sí es una forma de análisis del discurso. No afirmamos tener monopolio de las rutas para establecer la verdad. Por lo que otras formas de análisis de discurso y otros marcos analíticos pueden complementar su trabajo. Muy bien. Suplementar o en ocasiones producir mejores resultados que el nuestro. Bien. Sin embargo, creemos que nuestro marco general sigue siendo útil, aunque puede ser complementado. Observamos que a menudo los críticos admiten que funciona bien en los casos importantes que hemos discutido, pero rara vez se detienen a explicar por qué es así y cuáles son las implicaciones. Si les interesa este tema de Chomsky, pueden ver la versión de documental de Manufacturing Consent. Está gratis en internet, no es el libro completo y ¿verdad? Todavía le falta, pero definitivamente es un punto interesante. Y ahí se ven muchas críticas que le hicieron a Chomsky. Gente pesada, ácida, que lo atacaron. Pero Chomsky dice que normalmente los que lo atacan no son muy buenos en citar el cómo, cuándo y por qué, ¿verdad? Que los críticos hasta admiten que funcionan bien en estas investigaciones, pero no siempre admiten por qué funcionan bien. Bueno, es un tema más sutil, pero bueno, vean el documental si les interesa investigar más sobre esto. Pregunta número 5. La tercera hipótesis es que el modelo de la propaganda, el modelo de propaganda, el desempeño de los medios y los estudios sobre dicho desempeño serán ignorados y marginados. Específicamente que los medios le sirven a la élite, dice Chomsky. Aquí se han concentrado en las críticas. ¿Pueden responder a cada una? Desempeño de los medios, los estudios, el modelo, el desempeño de los medios y los estudios van a ser marginados. Primero, el modelo de propaganda presenta una visión conspirativa de los medios. Los tachan de conspiranoicos, como dice mi hermano, ¿verdad? De pensamiento de conspiración. Hemos sido muy claros en que el modelo de propaganda no se basa en ninguna suposición conspirativa, sino principalmente en procesos orientados al mercado. Pero muchos críticos no han entendido cómo pueden surgir resultados similares sin conspiración, por lo que asumen que debe de haberla. Lo que aparenta comportamiento conspirativo se explica fácilmente por procesos naturales del mercado, uso de fuentes comunes, pereza, copia, sesgos incorporados, temor a desviarse de la línea oficial. Sí, el miedo es un gran controlador, ¿verdad? Casi sin querer. En ocasiones surgen resultados comunes por acciones conjuntas conscientes, pero esos casos son excepcionales. El mercado hace su trabajo, ¿sí? Solito funciona, solito se lleva a que sucedan estas cosas, de que se proteja la élite, que se hagan estas narrativas, etc. El mercado hace el trabajo y lo hemos expuesto de forma explícita. Segundo tema. B. Es determinista, funcionalista y simplista. Todo modelo es determinista. La cuestión es si resulta útil para comprender y predecir. También es simple, porque creemos que esto es apropiado para un modelo que trata con una realidad muy compleja y cambiante y que intenta definir parámetros básicos que solo proporcionan guías generales y una visión del panorama amplio de la cobertura noticiosa y de la opinión permitida. En cuanto al funcionalismo y por definición, un modelo de propaganda establece un marco que apunta a una función propagandística, aunque la mayoría de las personas que participan en él lo puedan desconocer. Apunta a la función propagandística. Es la función del modelo. No consideramos que esta sea una crítica seria, a menos que se demuestre que el modelo no logra esclarecer o predecir el servicio propagandístico que se pretende describir. La verdad, no hay sustituto de leer el libro original, ¿verdad? Hay términos que castigan la lectura así ligera
necesitaríamos leer el libro Manufacturing Consent. No veo de otra. Claro que aquí le entendemos a la idea general de lo que está sucediendo aquí, ¿no? Pero meterte a la raíz del significado, sí necesitamos definitivamente leer el libro completo. Pero para entender el libro completo, nos va a caer increíblemente bien hacer la base, que es la de propaganda de Edward Bernays. Por eso vamos a leer ese libro primero y luego pasamos al de el gran Chomsky. Otra crítica a Chomsky, ¿verdad? Ignora el profesionalismo de los periodistas y el hecho de que pueden ser agentes de cambio dentro del sistema. Si los estándares profesionales fueran tan sólidos y relevantes, el modelo de propaganda ya habría sido demostrado falso. Vale. No, y piensen en los estándares, ¿no? Cualquier persona puede decir una noticia en internet. ¿Cómo? O sea, alguien agarra o inventa una noticia. ¿Quién defiende? ¿Cuál es el estándar de criterio en el internet? El que sea puede decir lo que sea, pero por eso necesitamos tener unos medios críticos. Tenemos que tener una literacia mediática, media literacy. No sé si han escuchado sobre eso. Media literacy. Literacy sería tu capacidad de escribir o de leer y escribir, ¿no? Tu alfabetización. La alfabetización mediática es tu capacidad, una comprensión ampliada de la alfabetización que abarca la capacidad de acceder, analizar y evaluar y crear medios en diversas formas. Tu capacidad de reflexionar críticamente y actuar éticamente, aprovechando el poder de la información y la comunicación para interactuar con un mundo y contribuir a un cambio positivo. La alfabetización mediática se aplica a diferentes tipos de medios. Estoy convencido que debe de haber social media literacy. No sé si ya existe social media literacy. Social media, eso es desinformación. En Wikipedia no sé si ya está, pero es... aquí hay una... Social media literacy. Entonces, esto no es Wikipedia tal cual, es Wikiversity. Pero es básicamente, es una manera de protegerte de los medios sociales. Se podría decir que mucho de lo que estamos haciendo aquí en RIP tiene que ver también con esto. La alfabetización en redes sociales es una forma de alfabetización mediática entendida como las habilidades y competencias necesarias para interactuar de forma crítica con los medios de comunicación a través de la capacidad de acceder, analizar, evaluar, crear y participar en los medios de comunicación, medios sociales de diversas maneras. En fin, ahí hay mucho que investigar. Pero esa sería una actualización del trabajo de Chomsky y de Herman, ¿verdad? Una más para la lista, pero en fin, en esta época no estaban tan metidos en eso. No sé si ellos no sabían mucho, no estaba tan diversificado, tan ampliado. En fin, si esos estándares profesionales fueran tan sólidos, el modelo de propaganda habría sido demostrado falso y los medios no habrían convalidado elecciones escenificadas, por ejemplo, en un El Salvador aterrorizado, ni una afirmación altamente cuestionable como la involucración búlgara de la KGB con el atentado contra el Papa en 1981, ni las acusaciones de la era de Bush sobre la amenaza de las armas de destrucción masiva en Irak, entre otros casos flagrantes de servicio propagandístico. A Chomsky le queda claro, no lo van a frenar. Esta crítica omite las cuestiones de poder, ideología y los problemáticos estándares de objetividad periodística, que desde hace tiempo han empujado a los periodistas hacia una dependencia excesiva, si no exclusiva, de fuentes del establishment, el establecimiento, y en consecuencia hacia una fácil manejabilidad. Nos manejan como plastilina. Todos nosotros. Es excesivamente ambicioso y proyecta una visión de total y finalizadora. Esa es la otra crítica. Es excesivamente ambicioso y proyecta una visión total y final, ¿verdad? Bien, es la respuesta de Chomsky y de Herman. No afirma hacerlo todo ni cubrir todas las facetas de la creación de noticias y la diseminación de la opinión. Solo muestra la tendencia principal
En muchos casos importantes, especialmente donde los intereses de la élite, son claros y fuertes. La opinión de la élite, perdón, se dice élite, no elite. Élite es en inglés, ¿verdad? De la élite es unificada y los intereses opositores son débiles y están desorganizados. En fin, aquí también está diciendo, mira, falta investigación, ¿verdad? No hacemos todo. Está empezando, es una propuesta, ¿no? El mundo de la posguerra fría, el anticomunismo es redundante. Es otra parte de que dicen ellos, que en el mundo de la posguerra fría el anticomunismo es redundante. Es redundante porque su contraparte, la ideología del libre mercado, junto con el antiterrorismo y la guerra contra el terror, han pasado al centro del escenario. Sin embargo, el anticomunismo sigue siendo una fuerza movilizable para demostrar la lección de la intervención excesiva del gobierno y para cuestionar los principios del libre mercado. Entonces sigue en juego este tema del anticomunismo. Definitivamente está por todos lados. Y ahí hay algo, ¿no? Sí hay lecciones que se tienen que aprender, obviamente, pero hay excesos que se tienen que eliminar definitivamente. Al utilizar conceptos como adoctrinamiento bajo libertad, propaganda y control del pensamiento, el modelo de propaganda sí se ocupa de los efectos de los medios y no solo de su comportamiento. Sí se preocupa con los efectos de los medios y no solo su comportamiento. Ciertamente nos interesan los efectos de la propaganda y creemos, al utilizar conceptos como tal, el modelo de propaganda sí se ocupa de los efectos de los medios y no solo de su comportamiento, de los efectos de los medios. Ciertamente nos interesan los efectos de la propaganda y creemos que suelen ser una fuerza poderosa. Sin embargo, nuestro modelo se centra en el funcionamiento y el desempeño de los medios, no en medir el impacto de sus esfuerzos propagandísticos. Eso es otro tipo de trabajo, creo que están diciendo ellos, ¿no? Medir el impacto de los esfuerzos, qué tan efectivos son. Hemos señalado repetidamente que la propaganda es más importante para las élites en un país relativamente democrático como Estados Unidos que en un país totalitario, dado que las restricciones sobre el uso de la violencia son mayores en el primero. De ello se desprende que el servicio propagandístico es importante, pero su efectividad es variable e incierta y nosotros no intentamos medirla. Ok, muy bien. Medir esto en esa época era un trabajo titánico, fantasmagórico, ¿verdad? Abismal, tal vez imposible. Hoy, con los medios sociales, pueden medir increíblemente bien el éxito de cada campaña propagandística. Tienen todo tipo de tecnología. Algún día podemos hablar de esas tecnologías. Si quieren las platicamos para que entiendan cómo funciona todo esto. Y hay muchas formas de ver hasta el retorno de inversión al centavo para poder en realidad, ¿cómo se dice? Entender si está funcionando o no, si se te están titereteando o no. Esa sería una actualización interesante para el 2025. Le voy a dar un rato más. ¿Cómo estamos de tiempo? Venga. El modelo de propaganda no es relevante fuera de Estados Unidos, donde existen sistemas políticos mediáticos distintos. Dado el carácter global de muchas operaciones mediáticas hoy, es aplicable en la mayoría de los lugares. Aquí estamos hablando de globalización. Voy a hacer una pregunta más, las 6. La globalización y la integración transfronteriza, junto con la expansión y creciente importancia de los medios comerciales y la publicidad como fuente de financiamiento, han hecho que el modelo... Perdón. Me está acabando la voz. Han hecho que el modelo de propaganda sea cada vez más aplicable, pero debe evaluarse caso por caso, dadas las diversas formas y grados de penetración, así como las diferentes condiciones culturales y los distintos niveles de intervención gubernamental. En algunos casos, como en Rusia, podemos observar una fusión lenta entre una forma antigua de propaganda estatal y un sistema emergente basado en el mercado. Definitivamente cada país tiene sus peculiaridades propagandísticas, sus culturas, sus vicios y formas de hacer las cosas, de cómo silenciar
Hay a veces gente que se desaparece, ¿verdad? Eliminan. Hay hard power, soft power y otras formas de poder sutil o poder fuerte que poder duro o poder suave, ¿verdad? Sería la traducción literal de cómo controlar o manipular la opinión pública. Yo creo que, pero en general, la idea de manufacturing consent creo que aplica prácticamente a cualquier democracia y en algún sentido a cualquier estado, independientemente de su forma de hacer política o hacer medios o permitir que se haga política o medios. Bien, la última pregunta que voy a ver es esta. ¿Tienen alguna opinión o reflexión sobre las siguientes razones planteadas por Mullen respecto a por qué el modelo de propaganda y su trabajo más amplio sobre los medios han sido ignorados dentro del campo de los estudios de comunicación y medios? Fueron completamente ignorados. Ustedes son externos a la disciplina, por lo tanto no son analistas legítimos. Eso es lo que los tachan, ¿verdad? Chomsky es filósofo del lenguaje, ¿verdad? Lingüista se diría. Sé que es diferente, pero él se clasifica en ambas categorías definitivamente. Han sido difamados como apologistas de regímenes totalitarios y muchos los consideran figuras controversiales, ¿verdad? Controvertidas que deben de evitarse. Tras el giro cultural de los años 80 y 90, el auge del posmodernismo, ha habido una retirada del empirismo, las grandes narrativas y los enfoques de economía política en el análisis de los medios. Tiene 4 partes esta pregunta. El modelo de propaganda desafía la visión liberal, pluralista y dominante de cómo funcionan los medios. Que los liberales lo ignoren puede no ser sorpresa. Pero, ¿por qué muchos analistas, críticos y marxistas tampoco han sido especialmente receptivos del modelo de propaganda y a su trabajo más amplio? Oye, interesantes preguntas que les hacen, ¿eh? Cada una de esas razones tiene un elemento de verdad. Fíjate cómo mordieron la bala. Somos externos a la disciplina y hemos introducido una crítica nueva y radical de los medios dominantes en este campo. Esto genera resentimiento entre algunos miembros del establecimiento dedicado al análisis mediático, ya sea por la invasión del terreno o aún más por las implicaciones de nuestra crítica, que los medios realizan un servicio propagandístico sistemático y que son irreformables dentro de las estructuras no, hombre, dentro de las instituciones actuales. Eso también es cierto entre críticos de izquierda, muchos de los cuales no pueden aceptar esas ideas radicales que hacen que sus propuestas de política práctica parezcan mal orientadas y que revelan un utopismo liberal. Muchos izquierdistas y marxistas no aprecian el radicalismo cuando no proviene de ellos mismos, que no les gusta lo radical, a menos que ellos sean los radicales, ¿verdad? Interesante. Por supuesto, estamos fuera de sintonía con el posmodernismo, pero esa tendencia ha representado un abandono de la crítica radical. Sería en general, por supuesto, estamos fuera de sintonía con el posmodernismo, pero esa tendencia ha representado un abandono de la crítica radical. Sería en general. Está rara esta frase, igual se tradujo mal, o igual se me está pasando algo. Y nuestro carácter controvertido, ¿verdad? Controversial, no sé por qué controvertido, me gusta más controversial. Y las acusaciones falsas y apologéticos de regímenes totalitarios son en gran medida modos de rechazo y ataques indirectos contra nuestro análisis radical, más que razones genuinas detrás de este rechazo. El radicalismo produce automáticamente controversia. Y criticar un ataque contra el enemigo rápidamente demonizado convierte de inmediato al crítico en un apologista del líder del Estado victimizado, no en un defensor del pueblo victimizado o del Estado de derecho, ni en una integridad mediática al atacar a los enemigos y objetivos nacionales. No sé si respondió todas las preguntas, porque aquí ya se pasa a las 7, pero creo que se hizo un buen trabajo general. Yo creo que el entrevistador podría todavía presionarlo un poquito más de algunas cosas. Pero en general están como matizando sus ideas y defendiéndose de esos ataques como más, que son más retórica que fondo, que nada más son como que ataques sensacionalistas,
que lo que exige Chomsky y Herman es, oye, que se tomen en serio el trabajo analítico, ¿verdad? Entonces, aquí vamos y continúo en la próxima con este. Nada más quiero hacer una lectura más, pero ahora quiero leer del, de nuestro compadre de propaganda. Venga, la introducción a propaganda. La descomunal tarea de simplificar el mundo. Déjame nada más checar si está todo bien aquí. Sí. ¿Esto cómo lo podría hacer? Pues puedo picarle así. Creo que se va a ver mejor. Ok. Sí, se ve un poquito mejor, ¿verdad? Fíjense, al principio del libro de propaganda, vean la frase que sale. Es una cita del mismo libro y luego un comentario del gran Chomsky. Dice, la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es un elemento de importancia en la sociedad democrática. Quienes manipulan este mecanismo oculto de la sociedad constituyen un gobierno invisible que detenta el verdadero poder que rige el destino de nuestro país. Quienes nos gobiernan moldean nuestras mentes, definen nuestros gustos o nos sugieren nuestras ideas. Son en gran medida personas a las que nunca hemos oído hablar. Y luego dice Chomsky, este es el manual de la industria de las relaciones públicas. Bernays es una especie de gurú. Su gran golpe, el que le catapultó a la fama en la década de 1920, fue conseguir que las mujeres empezaran a fumar. En esta época las mujeres no fumaban y él lanzó campañas masivas para Chesterfield, una compañía de cigarros. Conocemos las técnicas, modelos y estrellas de cine con cigarrillos en la boca y demás. Consiguió un enorme éxito y se convirtió en una figura destacada. Y su libro en el auténtico manual de la propaganda. Ahí te introduce un poco lo que viene por delante. Ok, la introducción. Esta la escribió este español llamado Tony Segarra. Si lo quieren investigar, investíguenlo. Dice, la descomunal tarea de simplificar el mundo. Cuanto mayor el grado de civilización alcanzado por una sociedad, más claramente percibe éste la extraordinaria complejidad de la vida. La libertad y el conocimiento nos enfrentan a una intolerable cantidad de decisiones y de interrogantes que nos paralizan. ¿Sí? Hemos hablado de eso, ¿no? Cómo el exceso de opciones nos paralizan al actuar. Creo que Internet y la tecnología en general están provocando de nuevo en la mayoría de nosotros esta angustia frente a lo que no es asumible, desbordando los mecanismos que nos habíamos construido para sentir que comprendíamos nuestra vida y nuestro entorno. Sí, hay mucha confusión por culpa del Internet. Por eso se hace imprescindible simplificar. Esa es quizá la razón que explicaría el enorme éxito del cristianismo y de las religiones monoteístas frente al desbarajuste caótico de lo que hoy conocemos como la mitología grecorromana y el intricado entremado de leyes de la religión judía. Jesús predicó un solo Dios y un único precepto. Me imagino que algo así alivió a mucha gente. Fíjense, ni siquiera se mete a qué es verdad o qué no es verdad. Se mete a qué es complejo y qué es simple, ¿no? La simplificación. Edward Bernays, en este extraordinario libro, realiza una certera y casi científica apología del simplificador de la realidad moderna, el propagandista. Lo más asombroso de estas páginas es que están escritas en 1927, hace más de 80 años, cuando escribió eso, ¿verdad? Para nosotros, pues 100 años, ¿no? Hace 100 años escribió. Parece raro decirlo, ¿no? Pero fue hace 100 años. Bueno, 98. En un momento de que la gente ni siquiera se había acostumbrado a la televisión. Y les agrego, ¿ya te acostumbraste a los medios sociales? ¿Ya te acostumbraste a la inteligencia artificial? Necesitamos el nuevo Bernays, el nuevo Chomsky. ¿Quién va a ser? ¿Dónde está?
encontrémoslo, ¿no? Ayudémosle. El medio que ha definido la evolución de la publicidad de las últimas décadas. ¿Cuál es el medio que define nuestra generación? O la tecnología. Y que lo explican podría aplicarse perfectamente a la situación actual, que es como la que nos describe Bernays, extremadamente confusa. El trabajo del que simplifica, a quien Bernays ensalza, a ver otra vez, el trabajo del que simplifica, a quien Bernays ensalza sinceramente y que ya entonces, como ahora, era vilipendiado, no es sencillo. Yo no creo demasiado en la supuesta capacidad invencible para la manipulación que se atribuye a la publicidad y a la propaganda. Los fracasos incontables nos certifican la notable falibilidad de estas sofisticadas técnicas. Sí, sin duda fallan mucho, pero en algunos casos vemos cómo funcionan, ¿verdad? Creo que hay casos claros donde sí funciona, pero sí, definitivamente hay fracasos, pero obviamente actualizarlo a un medio social, ¿verdad? Y con la inteligencia artificial y con el internet y cómo se mide el éxito de estas campañas, pues ya cambia la cosa, ¿verdad? Pero en fin, veamos la crítica del libro también, ¿no? La propaganda pretende explicar a la gente de un modo simple aquello que no lo es. Y para ello rastrea en las verdades íntimas y esenciales que conmueven a cualquier ser humano y que se relacionan con aquello que debe explicarse. No creo posible tener éxito sin provocar en la gente una identificación. Algo parecido a lo que uno siente, y subrayo que hablo de sentir, no de entender, cuando encuentra un poema. De nuevo, no creo posible tener éxito sin provocar en la gente una identificación. Algo parecido a lo que uno siente cuando encuentra un poema, o en una sencilla melodía, o en un olor. Algo en lo que simplemente creyó, o que siempre anheló, o simplemente un hermoso recuerdo. Ahí hay mucho de la retórica a nivel sentimental, ¿verdad? Te desbordas de sangre derramada y se convence a la gente, ¿verdad? Se viraliza el trabajo. El lenguaje que utiliza Bernays en su libro puede parecer excesivamente descarnado para nuestra civilización, de lo políticamente correcto, pero es certero. Bernays habla con demasiada franqueza de manipulación, palabra proscrita porque solo se interpreta desde lo negativo. Nadie diría que Greenpeace intenta manipular a la sociedad, y sin embargo lo hace y utiliza la propaganda para ello. Interesante, ¿no? No hay demasiada diferencia entre lo que él describe y lo que uno empieza a intuir en determinado monopolio de las búsquedas por Internet. Google basa su extraordinario éxito en la magnífica simplificación del sistema y en la perfecta traslación de esa simplicidad en su aspecto. Pues sí, interesante, ya empieza a mencionar a Google. Me pregunto qué tanto entiende a Google esta persona, ¿verdad? Internet también nos demuestra, qué raro que dice Internet, más bien el Internet, pero bueno, también nos demuestra que es imparable cuando estimula una pulsión verdadera, sencilla en nuestras vidas, cuando es más reconocible, cuando es más simple. Creo que si viviera hoy, Edward Bernays se asombraría de lo poco que han cambiado las cosas. Por más que, como él anticipó, la sociedad se ha educado en las técnicas de propaganda. Esto creo que no. Yo creo que la sociedad no se ha educado en las técnicas de propaganda. Les pregunto, pongan aquí en los comentarios, ¿cuántos aquí ya leyeron el libro? ¿Verdad? ¿Cuántas personas ya leyeron este libro? Vamos a ver cuántas personas leyeron. Pueden mentir si quieren, ¿verdad? Pero la idea es que digan la verdad. ¿Cuántas personas las conocen? Y son capaces hasta de desactivar las propagandas. Pero a pesar de todo, una cosa es que lo hayan leído, otra cosa es que se logren zafar de las técnicas de propaganda. Es muy difícil. Pero a pesar de todo, existe aún en esa comunicación de las masas un enorme potencial de construcción de certezas a las que asirse para caminar en un mundo que, afortunadamente, nos cuesta entender. Soportar la complejidad es el precio que pagamos por nuestra libertad.
Soportar la complejidad es el precio que pagamos por nuestra libertad. Muy bien. Estimado Reaper of Resistance, si llegas hasta aquí, quiero que escribas. Gracias, Tony. Gracias, Tony, por esa introducción. Segarra. Gracias, Tony, por esa introducción. Y pónganme aquí cuántos ya leyeron propaganda de Bernays. En fin, estoy muy hypeado con esto. Creo que va a estar increíble la lectura. Ya estamos empezando a ver. Ya los quiero conocer a los 20. Así les vamos a llamar. Los 20. Los que inician en esta investigación con nosotros. Y si pueden, ya empiezan a leer, ¿no? Ya el próximo video va a ser otra entrevista de Chomsky. Vamos a terminar esa entrevista de Chomsky para hacerlo bien. Y después de esa última sección de la entrevista de Chomsky, arrancamos con la lectura aquí en vivo. Aquí en los comentarios van a ver pineado un comentario con los links, a ver si alcanzan, si todavía no se vendieron todos, de las personas que van a ser los 20. Y si quieren suscribirse al modo observador, pueden tener todos los videos de forma pregrabada y se los mando. Fuerte abrazo, nos vemos en clase. Bye bye. Viva la resistencia y gracias totales, gracias fantasmagóricas, gracias titánicas y chomskianas. Bye bye.